El tema de cannabis, cocaína, alucinógenos, opiáceos y solventes volátiles. Somos el equipo 2, conformado por Dani Avelar, por Joadre Gonzaga y por Leslie Pantaleón. Empieza mi compañera Leslie con cannabis. Nada más espérate tantito, es que está teniendo problemas. Listo, ya. Gracias. Sí, disculpen, la cosa es que estaba un poquito trabada mi computadora. Bueno, entonces ya vamos a comenzar y vamos a comenzar con cannabis, que pues básicamente va a ser un término que va este, a hacer referencia a las sustancias bioactivas a partir de la planta de cannabis sativa, porque bueno, de la planta de cannabis vamos a tener tres tipos, ¿no? Pero de las cuales pues van a tener estos tipos de sustancias activas o las cuales nos van a interesar, pues nada más va a ser la sativa, porque también hay índica y ruderalis, pero de esas no vamos a hablar, ¿no? Entonces, pues va a tener múltiples componentes, ¿no? Se han identificado alrededor de 500 compuestos, entre los que podemos encontrar los cannabinoides, que pues va a ser de los que vamos a hablar, pero también va a tener terpenos, flavonoides, alcaloides, y múltiples otros componentes. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Hablando un poco de epidemiología, bueno, aquí les puse una tabla en donde podemos ver cuál va a ser el consumo y pues también me gusta esta tabla porque habla acerca de si ya el cannabis está legalizado en los países en los que están hablando o si todavía no está legalizado, ¿no? Entonces, pues para México, la situación, esta tabla es del 2020. Para México, es legal cuando tiene menos de 1% de TSH y es legal desde el 2017, ¿no? Para su uso medicinal. De igual forma, ya el cannabis adulto, es decir, el consumo fuera del uso medicinal, ya también es ya es descriminalizado, es decir, ya es legal poder utilizarlo. Y el consumo por año va a ser de un 2.1%, esto del 2016. O sea, pues realmente nos menciona que podemos observar que hay un consumo bajo de cannabis a comparación, por ejemplo, de otros países en donde es ilegal, pero esto pues también tiene mucho que ver pues con aquellas a lo mejor, pues que no se puedan registrar, ¿no? Pero de igual forma, pues ya lo que se registra y lo que es legal, pues es un consumo bajo en comparación con los países que no está todavía legalizado. Y bueno, ¿le puedes dar al siguiente, por favor? Ay, espérame tantito. Bien, vamos a tener de los cannabinoides, vamos a tener principalmente esos compuestos, ¿no? El cannabinol, el cannabinidol y el alfa 9 tetrahidrocannabinol, que este va a ser pues básicamente el compuesto activo del cual pues sí, básicamente el compuesto activo que va pues a tener va a tener las sustancias, ¿no? Y vamos a tener múltiples presentaciones de pues de del, eh, pues sí, múltiples presentaciones de consumo, ¿no? Entonces vamos a tener a la hierba, que básicamente pues va a ser la más consumida de todas, el hachís, también de podemos obtener el aceite de hachís, la cripa, el TCH puro, o también lo podemos obtener como sintéticos. Y bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno. De la hierba, pues básicamente lo vamos a encontrar ya sea como cigarrillos o comestible, o sea, directamente
y este va a tener un porcentaje de TSH del 2 al 6%. El hachís va a ser básicamente resina oscura que se prepara por desecación. Vamos a desecar la parte de la flor del cannabis y este va a tener pues un porcentaje alto de TSH, ¿no? Pero conforme vamos avanzando van a tener más porcentaje de TSH. El hachís va a tener un porcentaje de TSH de hasta el 12%. Ahora, el aceite de hachís, pues, al ser un aceite va a ser la forma concentrada de esta y va a tener pues ya un porcentaje de TSH más alto que va a ser del 50%. Vamos a tener también a la cripa, que esto ya va a ser pues una forma de encontrarla que es transgénica y va a tener un 20% de TSH y ya el TSH puro o también lo que pueden hacer sintéticos, pues esto ya se utiliza principalmente en aquellos medicamentos que ya son que ya pues son prescritos de forma legal para el tratamiento ya sea de quimioterapia o antiemético y para estimular el apetito en aquellos pacientes que tienen anorexia o caquexia. Y bueno, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor? Vamos a hablar ahora de la farmacocinética un poco. Y bueno, básicamente va a depender de la, de la vía de administración y el tipo de producto, ¿no? En el caso de que sea inhalado, vamos a tener una concentración, vamos a tener el consumo, ¿no? Vamos a tener de un 10 a un 25% que va a ser del humo inhalado y del 21.5% del 20.5% del cannabis ingerido, es decir, ya sea que, pues como mencionaba, las formas en forma de hachís o la hierba, pero pues que sean comestibles, ¿no? Y bueno, el TSH, se me fue el TSH. Tiene un volumen de distribución de aproximadamente 2.5 a 3.5 litros por kilogramo y se va a unir hasta en un 98% a las lipoproteínas plasmáticas. Entonces, pues va a tener como un camino, ¿no? Vamos a tener que, bueno, del porcentaje que les mencionaba, estos van a ir a la circulación general. Posteriormente, se va a acumular en tejidos y en grasa corporal, que pues son estos tejidos menos vascularizados. Posteriormente se va a liberar cuando se va a detener el consumo y ya el TSH se va a encontrar completamente metabolizado y va a tener una vida media de alrededor de, es que esto es como muy, muy variable, ¿no? Su vida media puede ir desde 1.6 horas hasta 57. Y bueno, va a tener una excreción del 15% en orina y del 50% en heces. Y bueno, ¿le puedes dar a la que sigue, por favor? Y bueno, vamos a hablar ahora de la toxicodinamia de forma muy, muy sencilla. A principios de la década de los 90, pues fueron identificados estos dos receptores específicos de los cannabinoides, que va a ser el CB1 y el CB2. Bueno, ahí les puse entre las siglas, las siglas. Y bueno, se cree que la capacidad de estos receptores pues es responsable de los efectos clínicos que van a tener los cannabinoides, incluyendo pues la regulación de la cognición, la memoria, las actividades motoras, la nocicepción, la regulación de las náuseas y los vómitos. Aquí pues en la imagen que podemos observar, pues están como resumidos los efectos básicamente de todos más bien en dónde van a encontrarse presentes estos receptores y pues en base a en dónde los podemos encontrar, pues es donde podemos ver qué tipo de afección o qué tipo de alteraciones podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, CB1 lo podemos encontrar así a grandes rasgos en el cerebro, pulmones, sistema vascular, en los músculos, tracto gastrointestinal y en órganos reproductivos, CB2 en el vaso, en huesos, en la piel y bueno, en múltiples otras estructuras, ¿no? ¿Le puedes dar a la que sigue, por favor? Ay, perdón, es que ay, no me carga. Estamos en la parte de clínica, ¿verdad? Es que no la veo. Sí, ya estamos en manifestaciones. Sí, gracias. Bueno, ahora hablando de las manifestaciones clínicas, pues vamos a tener un cuadro clínico inicial, ¿no? O sea, que va a ser posterior pues al consumo, ¿no? Alrededor de 10 minutos, que es cuando empieza como a hacer efecto el principio activo, que pues el paciente puede tener
una sensación de relajación, de bienestar, aumento de la conciencia de los sentidos. Puede tener también alguna sensación de enloquecimiento, de enlentecimiento del tiempo, o sea, que siente que pasa más lento, perdón, y problemas de memoria. Posteriormente vamos ya a pasar con una intoxicación que puede ser moderada, en donde aquí el paciente puede tener cambios de humor, déficit de memoria ya un poco significativo y despersonalización. Posteriormente pasando a la intoxicación grave, aquí ya inclusive puede tener trastorno del habla, pérdida de la coordinación, alucinaciones, delirios, paranoia, y pues la paranoia también puede ir acompañada de ansiedad. Y bueno, de esto es lo que el paciente percibe, ¿no? En cuanto a los hallazgos clínicos que podemos nosotros percibir, en el caso de una intoxicación de moderada a grave, pues puede ser taquicardia, hipotensión, impotencia, temblor frío, que el paciente tenga estreñimiento, nistagmus, irritación bronquial, hipotermia y pues inyección conjuntival. Ahí obviamente en la imagen lo que les coloqué, pues los ojos rojos, ¿no? De eso hace referencia a la, ¿cómo se llama? A la inyección conjuntival. Y bueno, ¿le puedes dar a la siguiente, por favor? Ahora, hablando del diagnóstico, pues se puede detectar en plasma y en orina. No vamos a tener un punto de corte que va a ser de 50 nanogramos por mililitro, en donde lo pueden, y 15 nanogramos por mililitro, para la confirmación de la prueba en orina. Y los metabolitos es importante tener esto en cuenta porque los metabolitos pues pueden ser detectados en orina de 72 a 96 horas. Lo malo de esto es que pues se pueden dar falsos positivos, y pues esto sería como entorpecería pues el diagnóstico, ¿no? Y bueno, de acuerdo al tratamiento, pues las medidas básicamente de descontaminación gastrointestinal no se van a recomendar. Y en el caso de que los pacientes en alguna intoxicación de moderada a grave que se encuentren pues agresivos o se encuentren con episodios psicóticos transitorios, pues aquí sí se recomienda el uso de benzodiazepinas pues para calmarlos en ese momento, ¿no? Y bueno, esto a grandes rasgos de la intoxicación del cannabis. ¿Tienen alguna duda? Si no, para continuar, para irnos rápido. Vale, entonces, si tienen alguna duda, algún comentario, lo hacemos al final. Vamos a pasar rápidamente a lo que sería la cocaína. La cocaína supuestamente va a ser el estimulante más potente de origen natural que se extrae precisamente de las hojas de la planta de coca, que es la Erythrocylum coca, como lo pueden ver a la derecha, que es autóctona o más originaria de las tierras altas andinas de América del Sur. Y precisamente la cocaína pura se va a aislar por primera vez en la década de 1880 y se usó por primera vez como anestésico local en una cirugía ocular. Y pues de esto confiere la especial utilidad en la cirugía de nariz y garganta debido a la capacidad para proporcionar anestesia y contraer los vasos sanguíneos, pero pues en la actualidad conocemos que la cocaína pues sigue siendo una droga de abuso común y altamente peligrosa por todas las manifestaciones que causa a nivel sistémico, como lo vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. Vamos a ver en la parte de la izquierda que popularmente pues es conocida, igual depende de las poblaciones, las culturas. Entre sus sinónimos encontramos el talco, nieve, snowblock, entre otros. Aquí un aspecto muy importante a recordar van a ser los aspectos químicos que tienen mucho que ver en cuanto a la farmacodinamia, la farmacocinética de precisamente el abuso de esta droga. Aquí tiene que ver el hecho de que se denomina tal cual y popular y comercialmente el nombre de cocaína a las sales de la cocaína, que van a ser el clorhidrato de cocaína y el sulfato de cocaína, que son los dos productos más puros en el proceso de refinación de la misma. Estas sales de cocaína tienen las características de ser termorresistentes, poco volátiles y su punto de función se alcanza a los 190 grados centígrados. Y por otra parte, también un aspecto muy importante, como vamos a ver las características físicas de lo mismo, se denomina algo como bazuco a una sustancia blanco parduzca que es semisólida o sólida, que se obtiene como producto intermedio de esta refinación y que contienen pues múltiples impurezas como hacer el metanol, el éter, acetona, entre otros productos como lo podemos ver en la diapositiva. Siguiente, por favor. En cuanto a la epidemiología, aquí también va a ser muy importante. Se dice que el Informe Mundial sobre las Drogas entregado por la Organización Nacional, de las Naciones Unidas,
se mostró pues una tendencia en el consumo en el mundo, de las cifras que van alrededor del 5% de la población, aproximadamente 225 millones de personas que hacen uso indebido de drogas ilegales, entre las cuales la confiere la cocaína un porcentaje o un número aproximado de consumidores de 13 millones. Aquí también se estadificó que las principales fuentes de suministro de cocaína en el mundo pues se encuentran en Sudamérica y especialmente en Colombia, de donde se estima que se surte más del 60% del mercado mundial de la cocaína, y también se hace mención de países como Perú e Indonesia. En cuanto a los factores de riesgo precisamente para el abuso de estas sustancias, se encuentran edades, generalmente los consumidores van de 18 y 25 años, claro que pueden ser menores, incluso en etapas mayores, pero este es pues el número significativo. Sexo, mayor en hombres, igual en relación a las mujeres 2-1, etnia y raza en afroamericanos, negros, hispanos, blancos y asiáticos, que son los mayores consumidores según las estadísticas, también que esté relacionado más que nada a otros hábitos toxicológicos, como es el caso del tabaquismo, el alcoholismo, antecedentes familiares de consumo, la enfermedad psiquiátrica, especialmente la depresión, y como lo veíamos en el tema pasado, el de ayer, experiencias adversas en la infancia o edad adulta que precisamente puedan propiciar al abuso de estas pues, sustancias ilícitas. Siguiente, por favor. Vamos a ver también en cuanto a la farmacología, como les mencioné en dos diapositivas anteriores, que son dos formas, ambas formas van a consistir en la misma molécula de cocaína, ejercer las mismas acciones farmacológicas una vez que obviamente llegan a lo que sería el sistema nervioso, el cerebro u otro órgano blanco. Lo que sí es que difieren sus propiedades físicas, lo que va a permitir pues diferentes vías de administración y por lo tanto pues diferentes perfiles farmacocinéticos. Tenemos la base alcaloide, también llamado bazuco o el crack, como lo podemos ver en la imagen, que se puede fumar porque su punto de fusión relativamente es bajo, 98 grados centígrados. Sin embargo, es difícil de disolver para pues, ser inyectado, por lo tanto, la vía parenteral tampoco es una vía de administración difundida y es soluble en lípidos y solventes orgánicos. A comparación de lo que podemos ver en la imagen de abajo, que es la sal de cocaína, no se puede fumar de manera eficiente porque se derrite o tiene un punto de fusión un poquito más elevado. Se inyecta o insufla fácilmente, lo que conocemos comúnmente como ser esnifado, es altamente soluble en agua y facilita tal cual la absorción a través de las membranas mucosas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a lo que sería la farmacocinética. Realmente, como podemos ver aquí, tiene una ruta de exposición altamente variada. La vía de administración precisamente tiene una influencia significativa en esta, por lo tanto, en su riesgo de adicción. El intravenoso, tenemos el nasal, al momento de ser fumado, de manera gastrointestinal, al ser consumido, que pues tiene diferentes etapas en cuanto al inicio de acción, acción máxima y duración de la acción. Aquí lo que nos va a conferir también la importancia, pues va a ser tal cual de qué manera esta va a actuar, como lo podemos ver en los diagramas de abajo. Una vez absorbida la cocaína, pasa rápidamente a la sangre y se va a distribuir por todo el organismo, teniendo especial afinidad por lo que ya les había mencionado, que es el cerebro. También pues va a atravesar la barrera hematoencefálica y la barrera fetoplacentaria, pues debido a su alta liposolubilidad. La cocaína especialmente va a tener un volumen de distribución de 2 litros por kilogramo, y esta biotransformación del principio activo se inicia rápidamente a nivel de lo que sería pues la sangre o nivel sanguíneo, misma debido pues al pH del medio acuoso, el cual es potenciado por la presencia de colinesterasas, y posteriormente se va a completar en el hígado, donde va a ser hidrolizada y va a producir sus dos metabolitos principales, lo que es la benzoilecognina, que es la BEG, y la ecnoninmatelil éster, que es la M. Y pues generalmente ni la cocaína ni sus metabolitos se van a unir a proteínas plasmáticas, sin embargo, pues sí van a tener pues una vida media significativa, como podemos ver en la diapositiva que sigue, por favor. Tiene una vida media sérica, de la cocaína va a ser de 0.5 a 1.5 horas, y los dos metabolitos que les mencioné en la diapositiva anterior, que es la BEG y la M, se excretan en la orina o vía renal y tienen semividas séricas de 5 a 8 horas y de 3.5 a 6 horas respectivamente. Y de manera general, nosotros vamos a ver la fisiopatología o de qué manera actúa por medio de algunos mecanismos de acción molecular. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Uno de ellos va a ser los agonistas dopaminérgicos directos, que bien lo podemos explicar los tres en los diagramas que están abajo. El consumo agudo de la cocaína pues va a impedir que la recaptación del neurotransmisor dopamina en la célula presináptica
pues se lleva a cabo, aumentando por lo tanto la disponibilidad de ella en la hendidura sináptica. Y si recordamos, las vías dopaminérgicas van a estar relacionadas con los sistemas de recompensa en el cerebro y con obviamente las conductas de autoadministración y compulsión en su uso, así como lo que sería el mecanismo de acción de los agonistas adrenérgico directo, que igual los dos metabolitos que ya les he mencionado actúan como agonistas adrenérgicos directos al producir un bloqueo del sistema de neurotransporte en la membrana de las células nerviosas, impidiendo la recaptación de los neurotransmisores que es norepinefrina y epinefrina en las células presinápticas y aumentando de este modo pues la adrenalina y noradrenalina en la hendidura sináptica. Y también si recordemos en esta vía pues va involucrado el sistema de alerta y la vigilia y también tiene que ver con la hiperactividad del sistema autónomo produciendo efectos directos sobre el sistema cardiovascular, endocrino ocular y por eso se explican las manifestaciones clínicas que vamos a ver en la diapositiva siguiente. Por favor. Bien, como les mencionaba, pues tiene un daño a nivel sistémico, órgano pues realmente importante. Tenemos el toxíndrome simpático mimético, que lo vamos a poder identificar precisamente por la midriasis, pupilas dilatadas, agitación y delirio, taquicardia, hipertensión, diaforesis. En relación a la alteración de signos vitales, vamos a encontrar la taquicardia, bradicardia, hipertensión, hipotensión en algunos casos, hipertermia, taquipnea. En el caso de los signos cardíacos encontramos signos de infarto de miocardio, signos de disección aórtica. En cuanto a los pulmonares, sonidos respiratorios pues anormales, pueden ser asimétricos con o sin distensión venosa yugular, sibilancias causadas por los efectos de la cocaína y sus metabolitos, disminución de los sonidos respiratorios y crepitantes. En cuanto a los neurológicos encontramos la euforia, midriasis, temblor, hiperreflexia. También podemos encontrar el estado mental alterado en cuanto a la agitación, desorientación y en el peor de los casos, pues las convulsiones, signos psiquiátricos y conductuales en cuanto al delirio, ideación paranoica, psicosis y alucinaciones, y también abdominales y genitourinarios, es el caso de la sensibilidad abdominal, defensa, signos peritoneales secundarios e isquemia, e incluso en el embarazo, pues sangrado vaginal y o distensión y sensibilidad uterina secundaria a desprendimiento de placenta. ¿Le puedes dar a la siguiente, por favor? Vamos a ver también pues las manifestaciones de uso crónico, van a ser de manera general la caquexia, las marcas de pinchazo sobre las venas o las marcas de seguimiento, un clic por favor, tabique intranasal perforado, signos de insuficiencia cardíaca por miocardiopatía en relación al edema periférico, estertores pulmonares o distensión venosa yugular. Siguiente, por favor. En cuanto al diagnóstico, vamos a ver que la toxicidad aguda por cocaína, pues es un diagnóstico más que nada clínico basado en la anamnesis y la exploración física, ¿no? Las manifestaciones clínicas relacionadas con estos efectos simpático-miméticos agudos de la cocaína, las complicaciones relacionadas con el consumo, pues van a apoyar más que a nuestro diagnóstico. En este caso tenemos que las manifestaciones comunes de una intoxicación aguda van a incluir más que nada la taquicardia, la hipertensión, agitación, midriasis, diaforesis, hipertermia, taquipnea, y la deshidratación. Y aquí también es muy importante mencionar que pues, el nivel de conciencia deprimido va a sugerir una complicación sistémica importante, ¿no? Una posible hemorragia cerebral catastrófica, una hipotensión, una coagulación intravascular difusa y pues generalmente las manifestaciones agudas potencialmente mortales que requieren una mayor investigación y a los que hay que estar un poquito más atentos en el momento del diagnóstico pueden incluir el dolor torácico, el infarto, la disección aórtica, convulsiones, entre otros. Y al lado derecho, pero antes de que se me olvide, pues encontramos como todos los criterios de SM4 para el diagnóstico precisamente de la intoxicación por cocaína, que como podemos ver consta con 4 puntos importantes. Igual para que lo puedan checar un poquito más adelante. Siguiente, por favor. Y aunado así como complemento, podemos hacer uso de pruebas de drogas en orina que pueden establecer la exposición a la cocaína, ¿no? Interpretar un resultado positivo de la prueba como evidencia de una exposición reciente en lugar de una confirmación tal cual de intoxicación aguda. En este caso, el uso de cocaína dentro de las 72 horas anteriores a la prueba suele dar como resultado una prueba cualitativa positiva, ¿no? Los usuarios crónicos de cocaína pueden tener metabolitos ya mencionados en orina positivos, especialmente la benzoilecgonina, que son 300 nanogramos por mililitro o más durante 1 hasta 10 días después del uso en aquellos pacientes pues, que lo consumen de manera crónica. Y ya nada más para hacer mención así general, como pueden ver,
También se pueden hacer uso de algunos otros estudios de laboratorio, incluso imágenes, dependiendo del tipo de paciente que se presente, ¿no? A la atención, pacientes con toxicidad moderada severa, pacientes con delirio agitado, convulsiones, hipertermia o rabdomiólisis severa, así como catástrofe cerebral, en los que en ocasiones es importante realizar algunos estudios de imagen como tomografía computerizada y resonancia magnética. Siguiente, por favor. Y encontramos lo que es el tratamiento. Aquí las metas principales pues es tratar los síntomas de toxicidad por la cocaína con las benzodiazepinas, los líquidos o las reposiciones o déficits de líquidos y la atención de apoyo, prevenir, identificar y tratar cualquier complicación y detener obviamente el consumo de cocaína mediante programas de abstinencia y tratamiento, ¿no? El pilar, como les mencionaba, es la atención sintomática y de apoyo, el tratamiento central en las posibles complicaciones. Esto de la mano al abordar los déficits de líquidos, como en primera instancia, o si se puede, uso de solución salina u otro cristaloide, aproximadamente en dosis de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. Y también, muy importante, tratar agresivamente la hipertermia que esté padeciendo nuestro paciente. Podemos hacer uso de algunas herramientas como la niebla, un ventilador, una manta de aire, entre otros. Siguiente, por favor. También podemos hacer uso de los ansiolíticos sedantes, que son medicamentos que disminuyen también la excitación neuronal, tal es el caso de las benzodiazepinas, que es la terapia de primera línea, que también nos van a ayudar a lo que sería el control de las convulsiones, la agitación, la hipertensión y dolor torácico. También aquí les puse para que puedan verlo de mejor manera lo que serían las dosis, cuáles son las benzodiazepinas más utilizadas, como es el caso del diazepam, lorazepam y el midazolam. Siguiente, por favor. Y lo que sería también el control de la vía aérea con intubación endotraqueal y ventilación mecánica cuando se lleva a cabo este tipo de abordaje terapéutico, si tiene indicaciones específicas en aquellos pacientes con agitación refractaria del tratamiento farmacológico, convulsiones refractarias pues ligado al mismo, hipertermia refractaria severa, así como el edema pulmonar. Y también muy importante lo que les mencionaba al principio, la atención psiquiátrica, específicamente pues de mantener en observación a aquellos pacientes con personas con intención suicida o sobredosis intencional. Y siguiente, por favor. Y también pues muy importante lo que va a ser el abandono de la cocaína, rehabilitación del consumo de sustancias, que pues confiere lo que sería un reto importante, no es algo difícil. Bien dicen que pues no puedes ayudar a una persona que no quiere ser ayudada o no se deja ayudar. Claro que confiere un reto importante, es difícil, pero pues no imposible. Y le puedes dar un clic, por favor. Y para finalizar, pues tenemos las complicaciones. Como pueden ver, pues no las vamos a mencionar todas, nada más hacer mención de una que otra, pero va muy en relación al cuadro clínico que ya les explicaba. Tiene un efecto, pues, a nivel sistémico o orgánico muy importante. Puede ir desde algo un poquito más ligero, hasta la muerte propia del paciente. También puede haber arritmias, disección aórtica, eventos vasculares cerebrales, en relación a los consumidores, pues las gestantes, ¿no? Que pueden tener alteraciones en cuanto al feto, el recién nacido, abortos espontáneos, placenta previa, deterioro del crecimiento fetal, hemoptisis, accidentes de tráfico también, suicidio, quemaduras en vías respiratorias superiores, el tabique nasal perforado, que ya veíamos una imagen, conductas sexuales de riesgo que pueden conllevar precisamente al desarrollo de otras enfermedades como es el VIH, SIDA, sífilis, entre otras. Siguiente, por favor. Y bueno, vamos a empezar con los opioides. El trastorno por consumo de opioides es un patrón de consumo problemático que conduce a una angustia o deterioro significativo. Obvio, esto es crónico, es recidivante y también complejo porque afecta la función cerebral y el comportamiento. El término de trastorno ha sido usado tanto para reemplazar los demás trastornos pasados por consumo de cocaína y de cannabis. El trastorno ha reemplazado los términos de abuso y de dependencia por todo el estigma que conlleva pues el uso de drogas. El DSM-5 pues define el TCO, el trastorno por consumo de opioides, como al menos 2 de los 11 criterios diagnósticos relacionados con el uso de opioides en al menos un año. Las manifestaciones pues clínicas de este trastorno reflejan pues la autoadministración compulsiva y prolongada de los opioides sin un propósito médico legal o si existe alguna otra afección médica que pues requiera el tratamiento con opioides.
Entonces, pues ahí en estos casos no entra dentro de este trastorno por consumo de opioides. Principalmente el diagnóstico pues va a ser clínico. Obviamente tenemos que evaluar de forma integral al paciente y tratar las condiciones médicas concomitantes, la sobredosis, el síndrome de abstinencia, el historial de adicciones, algunas afecciones psiquiátricas que pudiese llegar a tener el paciente en conjunto, modificar factores sociales y ambientales y pues los comportamientos adictivos en el entorno del paciente. Y pues en la imagen en el fondo detrás podemos ver a Demi Lovato, la ex chica Disney que pues es adicta a la heroína y pues vamos a ver cómo todo esto en realidad pues repercute de una forma muy importante en la vida de estos pacientes. Primero, un dato muy importante es que los opiáceos representaron el 66.4 de muertes por sobredosis de drogas, o sea, más de la mitad. Y esto es, pues precisamente, ¿no? Porque estamos hablando de un fármaco. eh, esta cifra incluyó a diversos grupos de edad, diversos grupos étnicos, niveles de urbanización, estados, nivel socioeconómico. Y el Departamento de Salud de Estados Unidos declaró a nivel país allá una emergencia de salud pública, el consumo de opioides en 2017. Los factores de riesgo es la edad. Aunque puede ocurrir a cualquier edad, es más común el inicio en la adolescencia y a principios de los 20. En un grupo pues de 18 a 25 años es donde se tiene la prevalencia más alta de su consumo, en especial de la heroína y de otros opioides recetados por médicos. El uso de opioides a una edad más temprana pues se asocia a una mayor prevalencia de la dependencia, a mayor gravedad de clínica en caso de intoxicación y pues a peores consecuencias. En el sexo, pues los hombres somos más propensos al uso de drogas ilícitas, pero ambos sexos tenemos la misma probabilidad de desarrollar un trastorno del consumo de sustancias y bueno, pues las mujeres generan dependencia más rápido, tienen mayor probabilidad de comorbilidades psiquiátricas como ansiedad, depresión y complicaciones como otros problemas médicos, laborales, deterioro del ambiente familiar y social, y son más susceptibles también al síndrome de abstinencia y a las recaídas. En el caso de la genética, pues hay una heterogeneidad desconocida, pero algunas variaciones pueden aumentar el riesgo individual de acción de determinadas drogas, esto pues por los efectos en las enzimas involucradas en su metabolismo y también en algunos factores temperamentales que pues también hemos visto que tienen que ver o pueden estar escritos en nuestros genes. Y bueno, se conoce como uno de los genes involucrados el gen del receptor MI, que es esa U que está ahí. También el padecer algunas afecciones que causen dolor crónico, como dolor de columna, dolor articular, osteoartritis y migrañas, son comunes en personas que tienen este trastorno, pues los opioides se prescriben, en especial en Estados Unidos, fácilmente para el tratamiento de estos dolores crónicos. Y obviamente, ¿no? Los pacientes pues notan los efectos y los empiezan a usar de una forma indebida. Entonces, pues es lo que ya nos llevaría ahora sí a un trastorno. Pero les digo y repito, solo en el caso de un abuso, cuando es de forma ilegal, la forma en que se obtuvieron estos opioides es cuando estaríamos hablando de un trastorno por consumo de opioides. Si los receta el médico, no. Hay tres grupos de opioides naturales, que son los derivados más cercanos del opio, por eso se llaman opioides. Y aquí tenemos la morfina, la codeína, la tebaína y el mismo opio. Vamos a tener semisintéticos como la buprenorfina, la dihidroclordeína, la hidrocodona, la hidromorfona, la oxicodona, la oximorfona, el loborfanol y la heroína. Y los sintéticos como el fentanilo, la metadona, la meperidina y el tramadol. La mayoría de ellos se usan como agonistas del receptor MI que se ubica en cerebro y en médula espinal y normalmente pues producen efectos asociados a los opioides como miosis, depresión respiratoria, analgesia, euforia y somnolencia. Y pues obviamente como si ocasionan un trastorno, pues quiere decir que son altamente adictivos y suelen causar una rápida progresión a la tolerancia y a la abstinencia. Más adelante vamos a ver cómo se define tolerancia y cómo se define abstinencia.
La adicción, pues ya como tal, es una enfermedad compleja que afecta a la función cerebral, porque es donde actúan, y al comportamiento. Lo que ocurre aquí es que se va a alterar la estructura y la función del cerebro porque afecta a múltiples circuitos cerebrales, incluidos los involucrados en la recompensa y motivación, en el aprendizaje, en la memoria, en- y en el control inhibitorio del comportamiento. A largo plazo se compromete pues la capacidad de poder elegir, haciendo que pues la búsqueda y el querer usar esta droga se vuelva más a algo compulsivo y una necesidad. Entonces, pues se pasa por alto el autocontrol y también la fuerza de voluntad que pudiese llegar a tener la persona. Las alteraciones persisten luego de que se deja el consumo. Esto es lo peligroso de este trastorno, porque pues ya, ¿no? Una vez que se altera la estructura y la función, ya no hay marcha atrás. Entonces, esto explica por el que este síndrome de trastorno de consumo de opioides es el que más recaídas tiene a diferencia de los otros dos que hablaron mis compañeras. Eh, y también suele producir más abstinencia en poco tiempo. El proceso exacto de la adicción como tal se desconoce, pero pues contribuyen múltiples factores, propiedades reforzadoras, de disponibilidad de la droga en el ambiente, factores sociales, ambientales, la vulnerabilidad genética, personalidad y pues en especial también comorbilidades psiquiátricas existentes como la depresión y la ansiedad. Y bueno, se ha encontrado que un componente hereditario en este trastorno, y no sé si tus papás son adictos o tienen este trastorno, pues la dependencia o el riesgo que tú tienes de padecerlo también en el caso de que llegues a consumir opioides pues de una forma indebida es el 40 al 60%. Los factores ambientales y sociales incrementan la probabilidad de uso, ¿vale? Y pues bueno, les comentaba el temperamento, las personas que suelen ser muy impulsivas o que tienden a la búsqueda de novedades son propensas a desarrollar estos trastornos por consumo de sustancias. Y bueno, las vías de administración de los opioides suelen ser en un inicio por vía oral, que pues es por la forma médica o una forma en la que podrían primero acceder a ellos. Conforme va aumentando la adicción, bueno, no la adicción, dijimos que íbamos a cambiar el trastorno, se van consumiendo de forma inhalada al calentarlo sobre papel aluminio, inhalar el humo o inhalar el polvo pues directo por la nariz. Y en última instancia pues la inyección, que suele ya ser en estadios avanzados del trastorno, que pues ya no es un método más potente y en el que pues se genera una mayor biodisponibilidad y en un menor tiempo, a diferencia de las vías pasadas que les comenté de administración. Como historia, tenemos obviamente que los signos y síntomas reflejan pues esta administración compulsiva y prolongada de opioides sin un propósito médico legal. Se vale buscar información en otras fuentes siempre y cuando pues existe el consentimiento del paciente. Deben de investigarse comorbilidades porque podrían ser complicaciones como infecciones por hepatitis, VIH, tuberculosis, trauma, embarazo y trastornos psiquiátricos, en especial el embarazo por la forma de tratamiento, que ahorita vamos a ver adelante. Tenemos que buscar el antecedente del uso de drogas ilícitas y también lícitas, porque usualmente el trastorno por consumo de opioides aparece en conjunto con otros trastornos por consumos de otras drogas. En caso de identificarlos, pues tenemos que ver el tipo, la cantidad, vía de administración, el último uso, problemas derivados del uso. Tenemos que revisar si el trastorno derivó de una iatrogenia, buscar adicciones a otras cosas, como por ejemplo ludomanía, la adicción al juego, o vigorexia, la adicción al ejercicio. Puede haber antecedentes de delitos relacionados a las drogas, como posesión, distribución, robo, falsificación, antecedentes de comportamientos sexuales de alto riesgo y de enfermedades de transmisión sexual frecuentes, y en el caso de mujeres, amenorrea. Esta puede producirse por los efectos dopaminérgicos de los opioides. Y pues bueno, los factores sociales son importantes para poder guiar un tratamiento y ver, ¿no? Como qué tan fácil o qué tan complejo va a poder ser en el caso pues de que el paciente tenga o no una red de apoyo. Y pues bueno, también tenemos que buscar antecedentes heredofamiliares del uso de la droga, de tratamientos por adicciones y comportamientos adictivos y enfermedades psiquiátricas. Los síntomas se van a agrupar en 4 categorías. Del control deteriorado, pues
vamos a poder encontrar en la historia un consumo de opioides en dosis y tiempo prolongados, el deseo persistente o intentos fallidos de suspender el uso de opioides. Puede que tenga mucho tiempo o que tenga relativamente poco tiempo usándolos o recuperándose de su efecto, y pues vamos a encontrar también el antojo o el deseo de los opioides. El deterioro social, pues aquí vamos a encontrar más que nada incumplimiento de actividades, de obligaciones en hogar, trabajo, escuela o su medio en el que se desarrolla el paciente. El uso, a pesar de saber que tiene problemas sociales o interpersonales, renunciar o reducir actividades sociales, recreativas o ocupacionales importantes. El uso arriesgado también va a ser otro de los síntomas. Pues va a ser en situaciones peligrosas como conducir. El uso continuo, a pesar de saberse con problemas físicos o psicológicos ya ocasionados por el consumo de opioides. Y el uso de drogas ilegales, especialmente pues cuando pueden tener presentes contenidos diluyentes que causan daño, como el talco o el fentanilo. Y los criterios farmacológicos de tolerancia y dependencia. La tolerancia pues va a ser esta necesidad de tener que aumentar la cantidad de opioides para lograr el mismo efecto que de drogarse. Se desarrolla rápido para las propiedades analgésicas, depresoras respiratorias y productoras de euforia. Y en el caso de la dependencia, pues es un estado fisiológico de adaptación a la sustancia, sin el que se producen síntomas y signos de abstinencia. Y pues bueno, la abstinencia puede ser espontánea a la interrupción abrupta de opioides o precipitada cuando se está especialmente tratando con naloxona o nalxetrona o con agonistas parciales como la buprenorfina. El inicio de la abstinencia después de la interrupción de los opioides va a variar con la vida media de cada opioide en particular. En general, los de acción corta, como la morfina y la heroína, los síntomas suelen aparecer de las 12 horas posteriores a la última dosis y alcanzan su punto máximo entre las 24 y 48 horas, desapareciendo de 3 a 5 días. Y los de acción prolongada, como la metadona, los síntomas aparecen 30 horas después de la última dosis y pueden durar hasta 10 días. Los síntomas pues van a incluir ansiedad, inquietud, agitación y ansia de drogas, y los síntomas pues de abstinencia progresiva incluyen dolores musculares, articulares, calambres abdominales, náuseas, heces blandas e insomnio. A menudo no hay signos físicos como tal cuando ya están drogados, pero puede haber datos de intoxicación, abstinencia o signos de drogas intravenosas. En el caso de la intoxicación, pues va a existir sedación, a menudo pues con la pérdida de conocimiento o sueño breve, disminución de la frecuencia respiratoria, menor obviamente a 12, puede ir acompañada con bradicardia, hipotensión e hipotermia, pupilas contraídas o párpados caídos, y también el prurito, porque los opioides tienen un efecto de liberación de histamina. La abstinencia, pues ya les dije, midriasis, diaforesis, vómitos, diarrea, taquicardia, hipertensión, piloerección, rinorrea, lagrimeo, bostezos e inquietud observada. Y los signos, pues por consumo de drogas intravenosas, puede haber marcas recientes en el lugar de inyección, como vemos en la imagen, que pues son rojitas, están inflamadas, y pues puede haber hematomas leves, o de plano, pues ya podemos encontrar datos de venas trombosadas, abscesos cutáneos o celulitis. Y si se acuerdan, en un inicio, en la definición, les dije que el DSM-5 lo define como 2 de 11 criterios en un año. Eh, y pues bueno, estos son los criterios, los dejo para que los lean, son muy importantes. Eh, y también, ¿no? Una vez que identificamos y que con estos criterios del DSM-5 lo que tenemos que hacer es clasificarlo según el tiempo de uso y los modificadores, ¿vale? Un trastorno con modificador, pues es en el caso de que se esté tratando con algún agonista como la metadona, la buprenorfina y la naltrexona. Y el trastorno por consumo de opioides sin modificador, pues es que no está bajo ningún tratamiento, o sea, simplemente está dejándolo abruptamente, ¿vale? Em, el trastorno por consumo de opiáceos en remisión temprana va a ser cuando no cumple los criterios de diagnóstico, pero sí los cumplió
los últimos 3 a 12 meses. Y el trastorno o consumo de opiáceos en remisión sostenida es cuando no ha cumplido estos criterios durante más de un año. Una vez que se clasificó ya con el tiempo, se tiene que clasificar también con la gravedad. Esta puede ser leve con la presencia de 2 a 3 síntomas, moderado con 4 a 5 síntomas y grave con más de 6 síntomas o 6 síntomas. Y hay otras escalas como la escala de Coase, que pues es para determinar la gravedad del síndrome de abstinencia, pero pues eso es más que nada de como otro tema, ¿vale? Los auxiliares de diagnóstico, pues inicialmente tenemos que hacer un chequeo general, evaluar biometría hemática, perfil hepático, perfil viral, prueba de tuberculosis, VIH, hacer un PIE para descartar embarazo y pruebas de enfermedades de transmisión sexual. Se recomienda pues hacer también una prueba de orina en droga de droga en orina para el proceso de evaluación integral. Esta ayuda a conocer la verdad entre lo que nos pudiese estar informando el paciente y lo real. No es una prueba diagnóstica porque debe de corroborarse obviamente con la clínica y no nos guía en el caso de que queramos saber la gravedad del trastorno. Hay varias pruebas comerciales que varían en cuanto a la confiabilidad y validez. Usualmente son cualitativas, ¿vale? Y al ser cualitativas, pues van a detectar fármacos o metabolitos, pues producto de los opioides o de otras drogas como la coca, la marihuana, los opiáceos. Pero pues no nos van a decir, ¿verdad? Cuál exactamente son las que está consumiendo el paciente. Las que sí nos pudiesen decir o pudiesen confirmarnos ¿cómo se llama? La droga que está usando son las pruebas por cromatografía de gases o espectrometría de masas y cromatografía líquida o espectrometría de masas en tándem. Estas pues ya como tal identifican las moléculas específicas, cuantifican la cantidad, pero pues toman un tiempo, son costosas y requieren de material. También pues estas sirven más que nada pues cuando queremos saber qué es lo que se estaba metiendo el paciente, ¿vale? Y algo importante, estas pruebas no salen, no sé, si el día de ayer consumí, no sé, o un opioide, puede que hoy no salga ¿cómo se llama? Positiva mi prueba. En el caso de la codeína y la heroína, tienen que haber pasado 48 horas después de su uso, de la morfina de 48 a 72 horas, la oxicodona y la hidromorfona de 2 a 4 días y la metadona de 3 días. Y bueno, el tratamiento, pues tenemos que primero suspender su uso, prevenir o disminuir la frecuencia o la intensidad de las recaídas que pudiesen tener nuestros pacientes, mantener un estado de remisión y obtener como periodos pues lo más largos posibles de remisión y aumentar pues la productividad del paciente. Se tienen que hospitalizar los casos que requieran o que tengan un síndrome de abstinencia moderado a grave, y pues pueden ser estos atendidos por especialistas en medicina de la adicción, ¿vale? Los que pueden tratar la adicción como a nivel leve, pues podría ser un médico general, el psicólogo, psiquiatra, especialistas en medicina de la adicción y ginecobstetras en el caso de mujeres embarazadas. Lo primero que hay que hacer si nuestro paciente pues llega intoxicado, pues es la reanimación. Si hay depresión de volumen, pues debe ser con líquidos cristaloides, monitorear electrolitos, apoyo ventilatorio, porque ya vimos que deprimen la ventilación y se les da naloxona para sobredosis. Y ya después, posterior a eso, tiene que haber una disminución controlada y supervisada y con reemplazo de los opioides, ¿vale? Se tiene que evitar a toda costa el cese abrupto del síndrome de abstinencia, de este trastorno, porque suele dar síndrome de abstinencia, ansiedad, incrementar el riesgo de recaídas, de sobredosis, pues por esta ansiedad de querer volverse a meter opioides y pues con esto también obviamente incrementa el riesgo de muerte. Entonces, lo que vamos a dar en primera opción es la metadona, que es un agonista opioide completo, tiene una acción de 24 a 30 horas, igual ocupa los receptores Mi y alivia los síntomas pues de la abstinencia y reduce o elimina los antojos de opioides. Se tiene que administrar por vía oral y tiene que haber un control, ¿verdad?, de la dosificación, porque pues también es un opioide y el paciente pues prácticamente le estaríamos pues dando la droga que podría ser usada pues de una forma mala, ¿verdad?
La naloxona es mentira, sigue la buprenorfina. Con naloxona estas es un agonista opiáceo parcial, igual va a aliviar los síntomas, va a aliviar la abstinencia y hay en inyecciones o sublingual. Y la naloxona, que es la preferida para la monoterapia en el caso de que exista una sobredosis. ¿Vale? El proceso del tratamiento lleva varios meses y requiere un monitoreo cercano, pues para que no hagan mal uso de estos fármacos. Debe ser individualizado dependiendo pues las necesidades del paciente, sus comorbilidades, el riesgo de complicaciones y pues tenemos que estar pendiente de las leyes que existan pues por la regulación de estos medicamentos que no los puede dar cualquier médico, ¿vale? Y en el caso, algo importante también que leí sobre ellos es que se les da un kit de rescate a la familia con naloxona, que es la que les sigue, que es para la sobredosis, en caso de que pues, el paciente llegase a recaer. Estas son todas sus dosis y cómo debe de ser administrada, ¿vale? Como medidas generales, pues debe de haber intervención psicosocial, debe existir la red de apoyo, debe haber em, terapia, tanto individual como de la red de apoyo para saber cómo manejar estos pacientes y puede también recomendársele al paciente acudir a programas de ayuda mutua como Narcóticos Anónimos, Alcohólicos Anónimos, Metadón Anónimos, terapias de autogestión y recuperación. Debe de educarse al paciente sobre el trastorno que tiene y en el caso de que pues lo siga haciendo, que pues no haya una curación, a estos pacientes pues se les tiene, por más descabellado que suene, se les debe proporcionar jeringas precisamente para jeringas estériles, pues para que puedan usar las sustancias para evitar contraer hepatitis A, hepatitis B o VIH, ¿vale? Por estarse compartiendo jeringas. Como complicaciones, pues son el deterioro social y disminución de la productividad, depresión, insomnio, algunas infecciones relacionadas, hepatitis, tuberculosis, comportamientos de riesgo, perforación del tabique nasal, pues por el daño en el caso de que lo inhalen, disfunciones sexuales o hiperalgesia. El pronóstico, pues en general no sé, es reservado porque pues puede durar muchos años el tratamiento. eh, la remisión es muy baja, solamente menos del 30% logran lograr una remisión prolongada. Las recaídas son muy frecuentes, en especial pues cuando están en inicios tempranos de dejar la adicción. Ya les dije por los cambios en el cerebro. La abstinencia, pues también es muy compleja que lo logren y necesitan de la seguridad y pues de estar en un entorno controlado. Y la mortalidad es del 6 al 20% mayor que la población general. Em, el opioide más peligroso para la vida en estudios se ha demostrado que es el fentanilo de fabricación ilícita y 32% es responsable del 32% de las muertes por sobredosis de opioides. Em, y pues bueno, tenemos que estar también abusados en cuanto a que los pacientes se suiciden o que contraigan infecciones asociadas por la administración intravenosa. Y pues hay algunas pruebas de detección que son todos esos siglas que están ahí, pueden encontrarlas, son como cuestionarios validados para la identificación. Se tienen que buscar alternativas para tratar dolores crónicos mayores a 3 meses, de preferencia no opioides. Se tienen que controlar la forma en la que los recetamos y obviamente no darlos con tanta facilidad y educar a nuestros pacientes, en especial los grupos de riesgo, que ya les dije son adolescentes y personas de hasta 25 años. Y bueno, ya para terminar, vamos a pasar a lo que serían los solventes volátiles, igual ya de manera más simplificada. Vamos a ver la descripción. Bueno, forman parte de un numeroso grupo de productos con diferentes estructuras químicas, que son más que nada compuestos orgánicos, son sustancias químicas tóxicas que se transforman fácilmente en vapor o en gas cuando se exponen al aire, se inhalan por la nariz y o la boca y por lo tanto pueden llegar a alterar las funciones cerebrales causando graves daños en el organismo, incluso la muerte instantánea de nuestros pacientes o las personas que los consumen. Siguiente, por favor.
En relación igual a las diferentes fuentes en las que podemos encontrar, los hemos escuchado: el tiner, el pegamento en contacto, el tolueno, el benceno, hidrocarburos alifáticos, la acetona, el alcohol metílico, hidrocarburos aromáticos como es el benzol y sus derivados. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Viene un cuadro también muy representativo en lo que se nos ejemplifican lo que son los inhalantes, desde los solventes, aerosoles, sprays, gases, nitritos, sus diferentes definiciones y los tipos de producto, precisamente como les mencionaba algunos ejemplos, y la composición química, que esto pues es lo importante, ¿no? Es lo que realmente va a ocasionar el daño sistémico o que nos va a generar pues el cuadro clínico o las alteraciones en nuestro paciente. Siguiente, por favor. También aquí es muy importante el aspecto de los accidentes. Generalmente también se pueden ser de consumo doméstico o laboral. Generalmente los de consumo doméstico se tienden a confusiones por el uso de envases no etiquetados o que las etiquetas ya no son muy legibles o y más bien se presentan a confusión. La vía de entrada pues suele ser la oral, así como la digestiva, pues por este medio, y generalmente los más afectados pues van a ser los niños. También los accidentes laborales, el origen es el más frecuente. El tóxico se absorbe por inhalación de los vapores cuya concentración supera precisamente los límites que son permisibles dentro del ámbito laboral. Siguiente, por favor. Y bueno, según la encuesta nacional del consumo de drogas, alcohol y tabaco del 2016 al 2017, continúa en la tercera posición de preferencia, pues después de la marihuana y de la cocaína, el consumo de inhalantes con un 1.1%. Y se ha demostrado que ha habido un aumento en su consumo desde el 2002. Bueno, continuamos. Su fisiopatología es que se absorben rápidamente a través de pulmones, obviamente son inhalantes, se metabolizan rápido, principalmente a través del sistema hepático citocromo P450. Son depresivos que actúan directamente sobre el sistema nervioso central y afectan al receptor opioide, al receptor opioide. Esto, pues, probablemente desempeña un papel en los efectos analgésicos que, pues, tienen, ¿vale? Aunque, pues, también existen pruebas de los efectos sobre el comportamiento mediados por el ácido aminobutilínico GABA. Los hidrocarburos volátiles también ejercen efectos GABAnérgicos y posiblemente también desempeñen un papel en la inhibición de la neurotransmisión glutaminérgica que afecta a N-metil D aspartato o a los receptores NMDA. Aquí va a ser importante también conocer cómo se utilizan estos inhalantes. Pueden ser aspirados por la nariz, como les he mencionado, la boca, de varias maneras, tales como podemos ver en el primer caso, aspirado el sniffing, o inhalando, que es el snorting, los valores de los envases, rociando los aerosoles directamente en la nariz o la boca, aspirando o inhalando los vapores de sustancias que han sido rociadas o depositadas dentro de una bolsa de plástico o de papel, como podemos ver en la tercera imagen, y colocando en la boca un trapo que ha sido impregnado con un inhalante que es el llamado huffing, que es como que el más común o el que hemos visto de manera más frecuente, o también inhalando de globos llenos de óxido nitroso. ¿Le puedes dar un clic, por favor? Debido a que pues la intoxicación dura apenas pues unos minutos, los usuarios a menudo tratan de prolongar pues esta euforia inhalando repetidamente a lo largo de varias horas. Las inhalaciones sucesivas pues pueden causar la pérdida del conocimiento e incluso la muerte, cuando menos pues el usuario se sentirá menos inhibido, pero también con menos control de sí mismo o de la situación. Después del uso intenso de inhalantes, el usuario puede sentirse somnoliento durante varias horas y sufrir también lo que son dolores de cabeza constantes. Siguiente, por favor. Y esto se ejemplifica perfectamente en lo que serían estos cuadros que nos ejemplifican las manifestaciones clínicas, que es la afectación en todo el organismo. Le puedes dar un clic, por favor. Son daños inducidos por el consumo precisamente de estos inhalables, que van desde el daño cerebral, que es la desmielinización, alteraciones de la memoria, alteraciones psiquiátricas, también a nivel nasal en cuanto a las hemorragias. Igual el uso constante pues puede generar la pérdida del olfato, daño en sistema respiratorio, que puede ocasionar también posible muerte o hipoxia, y posible por la asfixia, más que nada la muerte es provocada, daño en el corazón por un ataque cardíaco, latido cardíaco irregular, calambre y debilitamiento muscular por la disminución de potasio y calcio, daño hepático como falla hepática, daño renal por la incontinencia urinaria también, fallo renal, y también a nivel de médula ósea, específicamente el benceno, que es un componente de la gasolina, puede causar leucemia
o de manera general también se tiende a desarrollar pues múltiples neoplasias, así como quemaduras y otros daños que son generados en la piel. Siguiente, por favor. Y bueno, estos son los criterios del diagnóstico para el trastorno del consumo de solventes. Y pues prácticamente es ver las manifestaciones clínicas que tengan, si existe un consumo reciente de estos inhalantes, si hay cambios psicológicos, el tiempo que tienen de consumo y si estos síntomas pues no son debidos a otra enfermedad o que se expliquen por la presencia de algún otro trastorno mental. Y pues igual estos, creo que aquí eran mínimo 3 de 5. Los auxiliares de diagnóstico van a ser prácticamente los mismos que para opioides. Inicial, pues es en la valoración completa, en prueba de orina y en cromatografía si queremos saber especialmente cuál es el que se estuvo consumiendo. Como complicaciones, pues tenemos a todas estas. Las más importantes son, si se dan cuenta, el daño cerebral por ataxia cerebelosa, neuropatías del nervio craneal 5 y 7, la encefalopatía, daño cortical, neuropatías, parkinsonismo, neuropatía periférica, el síndrome de muerte súbita del inhalador, la presencia de metahemoglobinemia, sofocación, aspiración, que pues ya son más manifestaciones pulmonares, y pues cardíacas tenemos la miocardiopatía, anemias, cáncer hepatocelular y toxicidad renal. Y pues eso sería todo de nuestra parte. El tratamiento pues es el mismo, es disminuir dosis, es apoyo de la red de apoyo del paciente y pues que acudan a grupos de autoayuda. No sé si tengan alguna duda o tengan algún comentario. La doctora quiere hacer un comentario. Que hay sistema. Hola, no. Aquella. Ya, sí, ya está. Hola, chicos. Hola, doctora. Hola, doctora. No sé, al menos sus compañeros de aquí dicen que no tienen algún comentario ni ninguna duda. No sé si del otro lado tengan. No, doctora, gracias. ¿Todo bien? Sí, doctora. Sí, bueno, ok. Pues nosotros, bueno, realmente en mi área ni conozco a alguien afín que tenga consumo de alguna de estas sustancias, pero les comentaba hace un ratito así a alguno de sus compañeros que realmente si llegasen a tener una mujer embarazada que consuma alguna de estas sustancias, yo preferiría que lo interrumpieran el embarazo. Tengo el caso de un niño que sus papás consumían de todo y el niño tiene retraso psicomotor y un comportamiento errante, por decirlo así, y apenas tiene 6 años. Entonces realmente sí deben de tener cuidado, ¿no? Con este tipo de situaciones. Pero fuera de eso, pues realmente no hay nada. Realmente la rehabilitación es poco exitosa, ¿eh? En la mayoría de los casos. Entonces sí, pues de menos nosotros no hay que consumir. ¿Sale? Sí. ¿Alguna otra cosa que quieran comentar? ¿Alguna experiencia? No, doctora. ¿No? Gracias. Ah, ok. Esperemos que no tengan esas experiencias. No, ¿Sale? doctora. Ah, ok, bueno, muchas gracias. Feliz Día del Niño. Gracias, doctora. Lo que sea. Gracias. Ajá. ¿Sale? Bueno, se la pasan bien, cuídense. Igualmente, doctora, gracias. Sí, doctora, Ah, gracias. hasta luego. Dios.